Bienvenidos a la tercera sesión. Ya estamos en la última, casi finalizamos. Nos quedamos con la participación de la compañera Daisy. Aquí ya finalicé con un poco más de texto la idea principal, también muy acertada de la compañera, y únicamente agregué como proceso final, ¿verdad? Que un instructivo es un texto instruccional que sirve para orientarte a una serie de pasos y llevarte a un proceso final, ¿ok? Y así concluimos la participación de la compañera Daisy. Pero vamos a continuar. Seguimos en el mismo tema, ¿ok? Sigamos practicando. Creo que estamos completos. Aproximadamente somos los que se han conectado en las anteriores sesiones. Bien, continuamos. Este es el último apartado que vamos a elaborar entre todos antes de pasar al siguiente subtema, que son las funciones del lenguaje. Entonces, aquí hay otro ejemplo, pero ahora con una imagen clara. Probablemente ustedes podrán decir, bueno, ese es un anuncio, puede ser una pancarta, puede ser un anuncio de TV, de red social, un volante, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a seguir practicando la intención comunicativa, ¿ok? Ya todos considero que ya participaron verificando la lista, pero si quiere ser alguien algún voluntario o lo puedo nombrar, ¿cómo ven? ¿Quién quiere participar en este ejemplo? Yo. Ok, muy bien, Damaris. A ver, vamos a dar Damaris y Wendy, que por ahí también activó. Ok, me ayudan una y una. Empezamos contigo, Damaris. ¿Cuál es la intención comunicativa del anuncio? Pues te está diciendo que, bueno, que compres la pizza Ok, y te entonces, está dando una Que- oferta para que sea más, que- como que apetitoso. que ciertos días hay promociones de 2x1 en pizzas. ok, bueno, voy a conjugar la participación, incentivar al consumidor a comprar y alientar a tomar las promociones, ¿verdad? Junto con lo que dijo alentar, perdón, lo que dijo el compañero. Ok, muy bien, gracias. A ver, Wendy, el compañero que habló fue Emanuel, si no me equivoco. Sí. Ok, Emanuel, ya te anoté nuevamente. Vámonos con la compañera Wendy, que también activó su micrófono hace rato. A ver, Wendy, ¿quién es el emisor y quién el receptor de este anuncio? El emisor son los de la Domino's y le están dando al receptor, que son a las personas para que compren la pizza. Receptor, en este caso público, ¿verdad? En general, las Sí, personas. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién me ayuda en la tercera pregunta? ¿Cuál es el canal que se utilizó en el comercial? A ver, En este caso es un anuncio. ok. Anuncio publicitario. Sí sabemos que es un anuncio, pero estamos hablando del canal, o sea, es decir, el medio, artefacto o herramienta a través de la cual nos hicieron a nosotros, si es que nos ponemos en segunda persona, que nos hicieran ¿Folleto? llegar este anuncio. Ok, Emanuel, un folleto. Que de hecho lo mencioné al principio, ¿verdad? Puede ser un folleto, puede ser un Pues también espectacular, ¿qué más? por la televisión no puede ser. Ajá, ok. En alguna Comercial revista. de TV, ok. Una revista, un volante, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende la diferencia de
entre uno y otro elemento que componen la intención comunicativa? Yo creo que sí, ¿verdad? Es bastante sencillo. Ya tuvimos en cuenta cuál fue la finalidad principal de este anuncio, quiénes intervinieron como emisor y receptor y por último, el canal a través del cual nos hicieron llegar este mensaje. ¿Ok? Bueno, aquí cerramos el tema de la intención comunicativa. Vámonos con el siguiente subtema que habla acerca de las funciones del lenguaje y le voy a dar lectura al concepto. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, ¿sí? Pero se supone que al momento de comunicar, el ser humano busca una intención, ya lo sabemos, pero esa intención debe de ir apoyada de cierto tipo de lenguaje, es decir, de modalidades que existen y que podemos ponerle como ese grado de sentido, sentimiento, emoción o énfasis a lo que mandamos. Entonces, por eso nos dice que un mensaje puede ser enviado en tono de afirmación, en tono negativo, como una posibilidad, un deseo, una admiración, una pregunta o bien como una orden, ¿sí? Según sea el gusto y la necesidad. Acuérdate que hablábamos al principio de una situación circunstancial en la que se ve envuelto el emisor, ¿ok? Entonces, el uso de la lengua que hace a un hablante, según sus intenciones, se refiere a los siguientes 6 funciones del lenguaje. Tenemos primeramente la referencial, la emotiva, la conativa, la fática, la poética y la metalingüística. Y vámonos por orden para poderla entender. Si ya lo habían visto en algún otro grado académico, que posiblemente estos temas les recuerden a español o expresión oral y escrita cuando lo llevaron en la preparatoria, es completamente normal. Aquí vamos a reforzar. Tenemos primeramente la referencial y esta, como su nombre lo dice, hace referencia a ciertos hechos, cosas, ideas específicas, ¿sí? Y se manifiesta por lo regular en oraciones enunciativas. Y su intención principal es informar. Y ahorita, rápidamente, claro que más adelante lo vamos a practicar, y ahorita rápidamente se me ocurre una oración. Por ejemplo, una oración enunciativa referencial puede ser: hoy es lunes, ¿sí? Así de fácil. Hoy es lunes. ¿Qué quiere decir? Que me estoy refiriendo a un tiempo, a un espacio y a un lugar, perdón, a un día específico de la semana. En este caso, quiere decir que en tiempo actual, hoy en presente, es lunes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hago referencia a algo específico. En este caso, a un día. ¿Ok? Entonces, con ese dato, yo informo. O, por ejemplo, yo soy maestra. Te estoy informando. Te estoy haciendo referencia a través de una oración enunciativa que yo tengo un cargo específico, en este caso, ser maestra o una vocación o profesión. ¿Ok? Seguimos con el siguiente. La siguiente función es la emotiva o también llamada o conocida como expresiva, ¿sí? Entonces, aquí va o funciona en torno al propio hablante, es decir, al emisor, a quien inicia el mensaje, ¿ok? Entonces, se manifiesta tanto en oraciones admirativas, también enunciativas o de entonación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emitimos una idea emotiva, le ponemos sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, estoy feliz y al exclamar o entonar estoy feliz, estoy refiriéndome a un estado de ánimo, a una emoción. Inconscientemente agrego mis signos de admiración y hacen que mi tono de voz se eleve. Mas, sin embargo, es lo mismo si lo escribimos, estoy feliz. Lo tenemos que resaltar con signos de admiración, aclarándole a los demás
que me siento de tal manera. ¿Ok? Eso es un ejemplo de las funciones emotiva o la otra forma que se le decía expresiva. ¿Ok? Vámonos con la siguiente. Tenemos la conativa o bien llamada apelativa. Por si se encuentran más adelante, sea en el examen o alguna tarea o actividad, un nombre distinto es lo mismo. Emotiva es igual que expresiva y conativa es lo mismo que apelativa. ¿Ok? La conativa se refiere al oyente, es decir, al receptor, y se manifiesta en oraciones imperativas y en entonación, que incitan, fíjate bien, como principal intención, incitan o en determinado momento obligan al receptor a que actúe o que acate una orden, ¿sí? Y un ejemplo rápido que se me ocurre es, Francisco, cierra la puerta, por favor. Entonces, si tú dices, Francisco, cierra la puerta, por favor. O sea, inconscientemente dices, estoy entonando y estoy activando mi oración en tiempo imperativo. ¿Qué quiere decir? Con signos de admiración. Entonces, estoy incitando a que el receptor, es decir, la persona que me escuche, acate mi orden y Francisco cierre la puerta. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo de una oración conativa o apelativa. ¿Ok? Tenemos la siguiente que es la fática. La fática, como su nombre lo dice, hace énfasis en cierto aspecto. En este caso va directamente, pues enfocado al canal, en este caso el medio de transmisión, ¿sí? Entonces se manifiesta en oraciones de interrogación, de repetición o frases hechas. Y aquí en el lenguaje fático podemos utilizar las conocidas muletillas, ¿sí? Que de repente nos permiten mantener la conversación. O sea, por ejemplo, estamos platicando con alguien y se nos va la idea de la mente o ya no sabes ni qué decir y dices tú, pues, como les estaba diciendo, fíjate que, etcétera. O sea, son oraciones construidas, ¿verdad? En el momento que nos ayudan a mantener el ciclo del habla, ¿sí? Pero también lo pueden tanto abrir como, por ejemplo, hola, estás siendo fático para iniciar o entablar una conversación, o lo puedes cerrar, adiós, o ese tipo de palabras derivadas que nos ayudan a cerrar, o no me interesa, o la respuesta es no, etcétera, ¿ok? O sea, por eso les digo, puedes abrir, cerrar o mantener el proceso comunicativo, ¿ok? Entonces, otra de las funciones es la poética, ¿sí? La poética se refiere directamente al mensaje, es decir, al contenido que mandamos. ¿Por qué? Porque se manifiesta en lo estético, en la belleza. Claro que, pues, se embona o tiene cierta, ¿cómo les diré? Similitud con la función emotiva, porque también se agregan emociones, sentimientos, deseos, etcétera. Pero aquí es más que nada causar un sentimiento más fuerte, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser ejemplos de funciones fáticas? Pues bueno, la entonación que usamos en una canción, en una composición, en un poema, en una poesía, en una prosa, en un verso, etcétera, en un piropo y demás. Entonces es un tipo de lenguaje que te hace sentir una emoción más fuerte y que la expresas, como por ejemplo, qué hermosa eres, ¿sí? O sea, es algo más fuerte, o sea, no es lo mismo que decir, como en la emotiva, que les dije hace rato, estoy feliz, ¿verdad? O que se vuelve algo más propio. ¿Por qué? Porque va directamente del emisor. Y el poético no, el poético se lo hace saber a alguien más. Y que esa persona que lo lee o que lo escucha, siente
una emoción parecida a la que tú sentiste al momento de probablemente escribirla o decirla. ¿Ok? Y por último, la función metalingüística, ¿sí? La función metalingüística va ligada al lenguaje, es decir, al significado, al léxico de las palabras. Entonces, este tipo de función se utiliza cuando la persona tiene la necesidad de aclarar alguna duda sobre el significado de algo. Por ejemplo, supongamos que ustedes están en el salón de clase y no entienden una palabra de lo que el maestro les expuso en el tema. Y uno de ustedes levanta la mano y le dice al maestro, maestro, no entiendo el significado de la palabra imperativo, por ejemplo, ¿va? Por leer alguna que esté aquí. No entiendo el significado de la palabra imperativo. ¿Me la puede explicar? Entonces, te estás refiriendo o estás buscando una definición, un concepto, o sea, quieres aclarar a través de una explicación la duda de la palabra imperativo. ¿Ok? Entonces, es justo aquí alguno de los muchos casos que existen para utilizar el metalingüístico. Ahora, y no es solo preguntar, o sea, ¿qué significa cuál es el concepto de? O sea, no es solamente en pregunta, sino también lo puedes aclarar, ¿sí? Supongamos que, por ejemplo, la educación es un proceso continuo, no sé, para la adquisición de nuevos aprendizajes. Es un ejemplo que se me ocurrió ahorita. Entonces, ¿cuál es la función metalingüística aquí? Es afirmar que la educación tiene un significado. Y acompañado de la palabra educación viene la concepción que ya les dije, la educación es un proceso continuo, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente una interrogante, sino es también una afirmación directa con el concepto. Es de las dos modalidades que podemos utilizar la función metalingüística. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto de alguna de las funciones que ya mencionamos? Porque lo vamos a practicar más adelante. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó bien? Maestra, no entendí un aspecto. ¿Todo quedó claro? ¿Seguros? Maestra, ¿me puede repetir la última? Es que no la pude escuchar bien. La función metalingüística. Bueno, la función metalingüística va directamente asociada con el lenguaje, ¿sí? Entonces, al hablar del lenguaje, hablamos de significados, hablamos de conceptos, ¿sí? Entonces, esta se puede referir a la indagación o aclaración acerca de alguna duda que se tenga sobre alguna palabra o algún hecho, ¿sí? Les comentaba el ejemplo en el salón de clase. Maestro, no entiendo el significado de la palabra imperativo. ¿Me la puede explicar, por favor? Entonces, ahí ya estamos manejando un lenguaje donde buscamos un significado a algo, en este caso la palabra imperativo. ¿Ok? Ahora, no solo es preguntar, ¿qué significa sinónimo? O ¿cuál es el concepto de antónimo? Porque ahí también son tipos de lenguaje metalingüístico. No solo es preguntar, sino también podemos afirmar. ¿Sí? Podemos decir también, ¿qué otro se me puede ocurrir? A ver, metalingüístico. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno físico natural que se deriva de, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿verdad? Entonces, esa es una afirmación metalingüística, fue lo que se me ocurrió ahorita. La lluvia es un proceso físico natural que se deriva del ciclo del agua o que surge, ¿verdad? O que se propicia o que se origina, etcétera, del ciclo del agua. ¿Ok? Estamos afirmando un concepto. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué en la última función o quedó claro. ¿Estamos bien? La compañera que preguntó, ¿sí se entendió? Sí, maestra. Bueno, ok. Sí. Vamos a seguir
repasando estas funciones. Probablemente esté un poco confuso en algunas, pero fíjense bien. En el siguiente caso, vamos a tener la posibilidad de diferenciar en un solo texto distintos tipos de lenguaje. ¿Por qué? Porque nos dice que el ser humano utiliza estos artefactos de acuerdo a las necesidades que se le vayan propiciando. Entonces, te preguntarás cómo podemos diferenciar una función de otra. Dice, pues al leer el siguiente caso, que es una carta, podremos darnos cuenta cuando utilizamos cierta entonación o tipo de lenguaje y cuando utilizamos otra. Por eso aquí, para que no se me perdieran, lo quise poner de diferentes colores. Miren, este sombreado en color como café claro, ¿sí? Hace referencia en el último texto o en el último párrafo de función poética. Lo que está aquí como en color entre rosa y rojizo se encuentra en función emotiva. Y por último, lo que está en color verde es función apelativa. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Fíjate bien, dice el ejemplo. Un tiempo atrás, observé que mi mejor amigo estaba perdidamente enamorado de una grandiosa y hermosa señorita. Entonces, nos dice que la primer parte busca crear belleza y arte a través de la palabra y nos hace referencia a que nos habla de una función poética. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque acuérdate que la función poética expresa belleza y sentimiento. Entonces, al referirnos aquí en el primer renglón, dice grandioso y hermoso, ¿ok? O sea, son palabras poéticas, son palabras de realeza y belleza, ¿ok? Pasamos a la siguiente línea. Él había decidido declarársele, pero no sabía cómo hacerlo, hasta que se le ocurrió escribir una pequeña carta que decía lo siguiente. Eres la luz de mis ojos y mi vida se ilumina al estar presente. Signos de exclamación. Eres la chica más maravillosa. Ok, hacemos un recuento. Dice que en la segunda parte se percibe cómo el joven expresa sus sentimientos, es decir, a través de una función emotiva. Acuérdate, la función emotiva expresa sentimientos, es decir, cómo te sientes y qué es lo que piensas. ¿Ok? Entonces, sí es cierto, porque al momento de hacerle saber a la chica, ¿verdad? Que eres la luz de mis ojos y mi vida se ilumina al estar presente, llega a la conclusión de que eres la chica más maravillosa. O sea, yo lo estoy sintiendo, ¿verdad? Yo al escribir esta carta siento que esa chica es la más maravillosa, al menos ante mis ojos. ¿Ok? Seguimos. ¿Quieres ser mi enamorada? Ya iba a decir mi novia, ¿verdad? ¿Quieres ser mi enamorada? Es una pregunta, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice, la última parte, el amigo, o en este caso el emisor que escribió esta carta, está invitando, incitando o provocando al destinatario, en este caso a la chica, a que responda, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a responder? Pues no lo sabemos, no hay continuación de la historia, ¿verdad? Pero cuando se te hace una pregunta, piensas inmediatamente en responder, como si te preguntaran, ¿qué hora es? Entonces, te incitan, te provocan a responder, ¿ok? Entonces, cuando te piden, por ejemplo, una opinión acerca de un tema, ¿y qué opinas acerca del COVID? Entonces, tú, con base a tu conocimiento, tu experiencia y la incitación que te hace esa pregunta, respondes. Y así de fácil. Entonces, podemos observar que en un pequeño texto se pueden divagar y obviamente, utilizar diferentes funciones. ¿Ok? Entonces, esta carta trae diferentes propósitos y por tanto, tras cada propósito viene una función distinta. ¿Ok? Que es como ya lo mencionamos y pudimos observar en este ejemplo. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿Ya se entiende un poco mejor?
¿Sí? ¿O hay alguna Sí. duda? Ok. Bueno, les voy a pedir, por favor, que se anoten en el chat para la asistencia de la última sesión. Ya casi terminamos, ya solamente nos queda una diapositiva. Anótense, por favor, si son tan amables. Chicos, cuando tengan dudas, con toda confianza pregunten, porque les dije al principio, hablo mucho, explico mucho y pregunto mucho. Entonces, pues no sé cómo se encuentren, ¿verdad? En sintonía, si están entendiendo o Eso no. está mejor, maestra. Mande. Eso está muy bien, porque así usted lo explica y nosotros si ya tenemos duda, pues ya le preguntamos. Ok, Pero perfecto. sí, se me hace más, ¿cómo Se se siente puede a decir? gusto, se está sintiendo a Sí, gusto. Lo importante es que vayan entendiendo, ¿verdad? Porque si se me quedan con dudas, pues no, pues olvídate. ¿Dónde queda la metodología pedagógica que estoy implementando? O sea, por los suelos. Cuando algo no funciona, pues el estudiante no aprende de una forma de vida, ¿verdad? Bueno, muy bien, anótense por favor en el chat. Vámonos con la última diapositiva. Ya casi terminamos, ¿sí? Fíjate bien, vienen más ejemplos. Yo les mostré obviamente en el texto lo más sencillito, pero aquí vienen diferentes denominaciones. En el recuadro de la izquierda se presentan ejemplos de cada una de las funciones y en el cuadro de la derecha deberemos entre todos anotar a qué tipo de función se refiere cada ejemplo. Entonces, esta está relacionada con esta y así sucesivamente. No, nada de que están saltadas. Cada quien en su espacio. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Quién me quiere apoyar o selecciono gente? Como ustedes gusten. Yo sé que todos ya tuvieron su participación, pero se vale tener doble. No pasa nada. A ver, vamos a ver. ¿Quién desactivó? Damaris, ya sí. participaste 2 veces. Agradezco mucho tu buena actitud, pero vamos a darle oportunidad a los demás para romper el hielo. A ver, ¿quién dijo yo? Manuel. Emanuel, ya me participaste 2 veces. Deja que Ah, alguien más a ver si quiere participar, ¿sale? Pero te agradezco mucho. A ver, Yo, profe. Daisy primero y después Carla. A ver, Daisy, ¿cuál es el primer tipo de función? Te escucho y escribo. Es el de referencial, porque está diciendo que le duele el estómago y aparte trae oraciones enunciativas. Muy Entonces bien. el referencial. Ok, veremos al final a ver cuál es la respuesta. Ok, Carla, la segunda, ¿cuál crees que sea? Bueno, profe, yo creo que el primero es emotivo y el segundo es como el referencial. ¿Crees que sea referencial No sé. Referencial. Ujú. Bueno, ahorita lo asimilamos. Bueno, aquí ya se me repitieron. Evelyn, a ver, ¿qué opinas, Evelyn? Aquí vamos a agregar la participación de la compañera, ¿verdad? Que dijo que era emotivo. Vamos a ver al final a ver qué onda, ¿verdad? A ver, Evelyn, ¿cuál opinas de la tercera? ¿Qué tipo de función es? Pienso que es metalingüística, porque está afirmando, o sea, que Juan no conoce muchas palabras y a la vez está buscando un significado. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? En la cuarta, ¿quién quiere participar? A ver, dice, el hombre es un animal racional, no hace calor. Las clases se suspenden por una semana. A ver, ¿cuál creen que sea? Está más complicada, ¿verdad? A ver, ¿quién tengo? A ver, tengo a María, Guadalupe. ¿Quién quiere ser la valiente? A Wendy. Tengo a Adrián. ¿Quién quiere participar? Dafne. A ver, Viane, ya desactivaste el audio. A ver, ¿qué opinas? Referencial porque informa o metalingüística porque da definiciones o aclaración. yo siento que es referencial, maestra.
¿Ustedes sienten que es referencial? Bueno. Porque ok. aquí dice, el hombre es un animal racial, o sea, está refiriéndose a una persona, a un hombre, Ujú, ok, bueno, muy en la bien. forma Ahora- en la forma de cómo se comporta. Ok, perfecto. Muy bien. Siguiente, ¿quién quiere participar? A ver, Brenda, levantó la Yo, manita. maestra. A ver, primero Brenda y luego Guadalupe. A ver, Brenda, que levantó la manita primero. Esa sería poética. Poética. ¿Por qué crees tú? Porque está haciendo, pues como que rimas o halagos, algo así. Los Ok, versos. muy bien. Y la última, a ver, compañera que había activado el audio, dígame, ¿cuál es la última? A ver, después de Brenda, alguien había, no recuerdo quién fue, Wendy, no me equivoco, ¿quién fue? Sí, Wendy, es que ¿verdad? iba a Sí. decir la de la serenidad. Yo pienso que esa es también emotiva, ¿no? Porque está expresando sus sentimientos. Ahora, recuerden que en un solo texto se pueden fusionar más de una función. Entonces, si tú crees eso, o sea, está bien. A ver, pero dime ya la última. ¿Cuál La crees que última. sea? Pedro, haga el favor de traer más té. Bendíceme, Señor. Andrés, cierra la puerta, cierra la ventana, por favor. ¿Es fática? La fática. Conativa. Conativa. ¿Conativa? Otras dicen conativa. Apelativa. Conativa y fática. Conativa o apelativa, ¿verdad? Ok, muy bien. Hacemos un repaso ya para terminar la sesión. La primera, ay, qué dolor de estómago, qué gusto encontrarte, qué rico pastel. Fíjate bien, aquí hay dos tipos de funciones y quien le atinó tanto en referencial como, por ejemplo, qué rico pastel. ¿Por qué? Porque a veces el emisor lo pueda estar expresando, ¿verdad? En primera persona. O sea, o no necesariamente tengo que decir, me pareció muy rico el pastel. O sea, en otro tiempo, qué rico pastel. Entonces, referencial puede abarcar en el último ejemplo. Pero también es emotivo. ¿Por qué? Porque acuérdate que expresas emociones y sentimientos, ¿ok? Solamente emotivo, más no poético, porque acuérdate que el poético busca la belleza en la expresión de la palabra, ¿ok? Entonces, referencial y emotivo es correcto, ¿ok? La siguiente, buenos días, ¿cómo estás? Sabes, me gustas mucho, ¿ok? Aquí en la referencial se equivocaron, porque es la fática. Acuérdate, la fática inicia, cierra o mantiene. ¿Sí? Yo decía, buenos días, iniciamos. ¿Cómo estás? Hacemos que la conversación se mantenga, ¿verdad? Pero a la vez incitamos a que nos respondan, estoy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Y así continúa el ciclo del habla. Entonces, ¿cómo mantenemos también la información? ¿Sabes? Me gustas mucho. O sea, con esa incertidumbre que causas, también incitas a que te respondan. ¿Ok? Entonces, ahí tachita, pero por tener buena iniciativa de participar, se ganó el punto y la persona que puso ahí la anterior. ¿Ok? Entonces, la siguiente. Juan no conoce muchas palabras, así que le pregunta a su papá, ¿qué significa canalla? Mariana le dice a su amiga, Sara, ¿a qué operación quirúrgica te refieres? Y la metalingüística, sin duda, es la apropiada. ¿Ok? Seguimos. El hombre es un animal racional. No hace calor. Las clases se suspenden por una semana. ¿Ok? Entonces, como bien lo dijo el compañero, el hombre es un ser es un animal racional. Estamos afirmando una concepción o estamos por lo menos dando una idea básica, ¿verdad? Del concepto. Entonces, entra la metalingüística, pero también en las siguientes, ¿sí? Entran, por ejemplo, no hace calor, estamos emitiendo una emoción y aquí nos faltó emotivo, ¿ok? Y en la última, las clases se suspenden por una semana.
estamos haciendo referencia y por tanto la referencial es correcta, porque estamos hablando de días específicos de la semana donde se suspenden las clases. ¿Ok? La siguiente, escribieron poética y emotiva, es correcta, ¿verdad? Porque se está expresando una emoción o sentimiento. Y por último, la fática o conativa o apelativa. A ver, dice, Pedro, haga el favor de traer más té. Bendíceme, Señor. Andrés, cierra la ventana, por favor. Y aquí nada más es la conativa o como algunas compañeras dijeron, o apelativa. Porque aquí de plano, apelativa. Aquí de plano estás dando una orden, ¿verdad? Y al dar una orden, manifiestas que alguien más lo obedezca. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hicimos la corrección. Considero yo que con estos ejemplos ya quedó bastante claro. Y si ya no hay ninguna duda, podemos dar por terminada la clase. ¿Ok? Recuerden, por favor, hacer la tarea lo mejor posible. Es un tema bastante importante. Vamos a iniciar la siguiente clase abordándolo porque tiene que ver mucho con los siguientes temas, que es el léxico y la sintaxis. Entonces, les va a ayudar a ver desde una perspectiva social y una teoría pedagógica contemporánea el origen del lenguaje, ¿okay? Que es justamente que es lo que quiero que ustedes obtengan con esa investigación. ¿Sale? ¿Quedó alguna duda o aclaración? Maestra, Dígame. le iba a preguntar, si yo anoté lo que estábamos viendo en clase, ¿lo puedo mandar o nada más cuando se presentó? En lo de la actividad 1. Ok, sí. Tú puedes, en la actividad 1, tú puedes anotar todo lo que tú quieras de la clase. ¿Ok? Ok, O sea, mira, tú, gracias. por ejemplo, si de alguna de estas actividades te gustaron, te dices tú, bueno, me sirvió para comprender, tú la puedes agregar tal como la hicimos, o al igual contarme a través de un narrativo, de un texto narrativo, la maestra practicó con nosotros una actividad que trataba acerca de las funciones, vimos ejemplos, pudimos distinguir entre una y otra función, o sea, como contadito, ¿verdad? Lo puedes hacer. ¿Sale? Gracias. Ok, de nada. Recuerden que esta actividad, la primera actividad que me van a entregar es muy separada de la segunda actividad que viene de la siguiente clase, perdón, que son los siguientes apuntes, ¿ok? Entonces, cada actividad trae sus temas, ¿verdad? Aquí vimos los 2 primeros y en la siguiente los 2 restantes, ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, pues Maestra, adelante. disculpe, entonces, para enviar esto del resumen tenemos hasta todo el día de mañana hasta en la noche. Sí, claro que sí. Todo lo que resta del día de hoy y el día de mañana hasta las 11:59 de la noche para entregarme. Ya a partir de las 12 Ok, sabemos que gracias. brinca el siguiente día y ya es a destiempo y ahí pueden perder puntos, ¿ok? Ok, gracias, maestra. ¿Quién más? ¿El resumen es la actividad 2 o es la tarea? La de el método de alfabetización de Paulo Freire. De la tarea se puede anotar la información tal como la encuentran o se puede hacer un resumen o un ensayo. De la actividad que están mencionando las compañeras son los apuntes más importantes de la clase. ¿Ok? Gracias. Ujú. ¿Quién más? Profe, Ajá, como mande. yo, que estamos haciendo lo de lo más importante, ¿verdad? En el En cuaderno. el cuaderno. Yo Ujú. aparte, las actividades que nos puso de ejemplo, las hice impresas y ya nada más puse las respuestas. ¿Puedo mandarle foto de eso o Sí. sea, aparte de la Ajá. tarea que nos está pidiendo, puedo poner mis actividades que realizamos aquí? Claro que sí. Claro que sí. Ok. Acuérdate que los puntos que vas a ganar van a depender de la calidad de tu trabajo que me vas a mandar. ¿Ok? Entonces tú decides qué poner y qué no poner en los apuntes de clase, ¿sale? Ok. Ujú. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguien más?